Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Hoy 27 de noviembre del 2024. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum llegó con toda la artillería pesada, llegó con el secretario de Economía Marcelo Ebrard y con empresarios y empresarias muy importantes de México a apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard reveló el impacto que tendría Estados Unidos si aplica aranceles a México del 25%. También Marcelo Ebrard reveló a la presidenta Claudia Sheinbaum que ha recibido varias llamadas de empresarios de Estados Unidos y otros países que apoyan a México y que el apoyo es impresionante. También los empresarios revelaron que a México no lo para nadie. A continuación con el video. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy nos acompaña un grupo muy importante de empresarios y empresarias mexicanas. Por supuesto, el licenciado Marcelo Ebrard, secretario de Economía. El día de hoy vamos a presentar dos temas. El primero, el secretario de Economía va a presentar un ejercicio que ha estado realizando la Secretaría de Economía, un avance de este ejercicio, de qué implicaría para Estados Unidos si llegaran a subir los aranceles. Y en segundo lugar, la maestra Altagracia Gómez Sierra nos va a presentar en qué consiste el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, que junto con Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía, Agricultura y Desarrollo Rural y otras secretarías del Gobierno de México, estamos construyendo conjuntamente el Plan México, que va muy avanzado y que es lo que nos va a permitir en adelante, y no solamente en nuestro sexenio, sino mucho más, un plan de desarrollo para nuestro país, de inversión privada y de desarrollo regional. Entonces, le paso el micrófono a Marcelo Ebrard y después a Altagracia. Gracias. Con su permiso, presidenta. ¿Puedo? Sí. Con su permiso, presidenta, distinguidos invitados, felicitar a Altagracia y a todas y a todos ustedes que van a integrar a partir de hoy el Consejo. Va a ser un gran aliado de la Secretaría de Economía. Brevemente, como nos lo pidió la presidenta Sheinbaum, presentarles cuál sería el impacto. La siguiente, por favor, en Estados Unidos. Bueno, primero, recordar el precedente. Por supuesto que hay un precedente remoto, que es la política que se siguió en los años 30, a partir de 1930, y que provocó en aquella época muchas dificultades porque se inició una guerra comercial que a la postre redujo el comercio y provocó muchos problemas. Estoy hablando de los años 30. Pero el más reciente, relativamente, fue en 1971, con el presidente Richard Nixon. Él anunció un arancel de 10% a las importaciones de todos los países prácticamente. Fue un arancel general para negociar modificaciones a las políticas cambiarias de sus socios comerciales. O sea, fue un objetivo transaccional. Pongo 10% porque quiero que mis socios hagan modificación en su política cambiaria. Estas medidas generaron ¿qué cosa? Primero, incremento en los precios de los productos importados inmediatamente y una reducción en el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses. Entonces no lo pudieron mantener mucho tiempo por esa razón y duró más o menos 4 meses. Es decir, fue temporal y sí tuvo costos importantes para el consumidor norteamericano. Hay que estimar que ahora los efectos serían mucho mayores, porque en 1971, no solo porque allí era 10% y ahora se habla de 25%, sino porque en 1971 Estados Unidos solamente importaba 3.4% de su Producto Interno Bruto y hoy importa 12.7%, casi 13%, o sea, 4 veces más grande. Entonces,
En aquella ocasión fue 10, ahora será 25. Y además de eso, de esa diferencia muy grande, más del doble, las importaciones han crecido 4 veces. Entonces el impacto sería 4 veces mayor, más el doble. La siguiente, por favor. Ahora, ¿a quién afectan estas medidas? Porque hablamos de países, pero sí, ¿qué empresas? México y Estados Unidos han construido, Canadá también países europeos, también Japón, Corea del Sur, otros aliados, han construido uno de los conglomerados industriales y tecnológicos con millones de empleos bien pagados, más importante del mundo. Entonces, el primer impacto que tiene una tarifa, que es un impuesto, pensémoslo como impuesto, un arancel es un impuesto, va a ser el impacto a las principales empresas de los Estados Unidos en México, particularmente en la industria automotriz. ¿Por qué? General Motors, Stellantis, Ford, bueno, aquí está la asociación, está la American Chamber. ¿Por qué razón? Porque son las 3 empresas establecidas en México. Por cierto, recordar que la primera planta de Chrysler se fundó hace 80 años en México. O Ford Motor Company pues, llegó al fin casi hace un siglo. Entonces estamos hablando de empresas que forman parte y son comunes, ayer decía la presidenta, son empresas comunes en función de esa integración, esa antigüedad y que producen un número impresionante de vehículos y son competitivos con todo el mundo. Bueno, entonces ese impuesto, imagínense 25%, la primera afectación son esas empresas que son las que más exportan. Entonces cuando dice el presidente Trump, voy a ponerle a México 25% porque exporta demasiado a Estados Unidos, lo que está diciendo es, dear fellows, we are going to impose, vamos a ponerles un impuesto a las empresas norteamericanas más importantes del mundo, de 25% porque producen en México y exportan a Estados Unidos. Y si hubiese por parte de Canadá y de México que poner otros impuestos similares, que es lo que esperan muchos comentaristas, Financial Times, Wall Street Journal, en fin, porque es lo que ha pasado siempre, también se afectaría a estas 3 empresas. ¿Por qué? Porque son las que más exportan a México partes automotrices. Estamos muy integrados, traemos unas cosas de Estados Unidos, otras las producimos aquí, las integramos y ustedes lo ven como un producto final. Entonces, es un impuesto que afecta primordialmente a este complejo industrial y tecnológico cuyos principales exponentes son estos 3 grandes grupos de los propios Estados Unidos. La siguiente, por favor. O sea, es un tiro en el pie. Los impuestos, digo impuestos, ya expliqué, porque un arancel es un impuesto. Los impuestos propuestos, o sea, el 25%, tendrán un impacto directo en las empresas, porque equivale a duplicar el impuesto sobre utilidades. ¿Cuál es el impuesto sobre las utilidades en Estados Unidos? Para Ford, General Motors, Stellantis y otras empresas. Imagínense todas las de autopartes, ya no les puse toda la lista porque no me cabe aquí. Son millones de empleos en Estados Unidos. Entonces, pagan, ahorita esta es su estructura. El producto, de este producto, el 21% lo pagan en utilidades, impuestos. De repente le pones 25%. Entonces el impacto sobre las empresas es enorme. Más o menos pensamos que al final estos impuestos van a afectar al consumidor en los Estados Unidos, pero también a las empresas, y se perderían alrededor de 400,000 empleos. ¿Esto de dónde sacamos la cifra? Pues en los Estados Unidos, 400,000 empleos en Estados Unidos. Se perderían esos empleos y esto lo consulté con las diferentes empresas que tuve oportunidad de poder conversar entre el anuncio y el día de hoy, esta mañana, porque es lo que nos pidió la presidenta. Entonces, la estimación la hace la Secretaría de Economía con la consulta a la industria automotriz y de autopartes y todos los empleos generados. Esto es Estados Unidos. Entonces, se le coloca 25% de impuesto
a las empresas que ya describí principalmente, aunque hay muchas otras, pero principalmente a esas, y puede afectar a 400,000 empleos en los Estados Unidos. Ese es el impacto estimado, Presidenta, que hemos podido calcular del anuncio a esta fecha. Bueno, la que sigue, por favor. Hay que considerar que el 88% de las pickups que se venden en Estados Unidos provienen de México. 88%. Aquí se hacen. De estas, las tres principales marcas que se venden son otra vez General Motors, Ford, Stellantis, en diferentes proporciones. Todas ellas, ojo, esto se los pregunté ayer, ¿cuál sería el impacto de una tarifa, impuesto, ya dijimos, de 25%, como el anunciado por el presidente Trump, en los precios en los Estados Unidos de América? ¿Cuál sería el efecto? Y ayer me dijeron, nuestra estimación es que van a subir en promedio estos vehículos $3,000 por unidad en los Estados Unidos, allá en donde se está generando la medida. Es como de explicarle a los ciudadanas y ciudadanos de los Estados Unidos que nos hacen favor de seguirnos, que el impacto de esta medida principal es en contra del consumidor en Estados Unidos y de las empresas de Estados Unidos, las tres más grandes empresas de la industria automotriz norteamericana. Por eso decimos, es un tiro en el pie. La que sigue, por favor. Ahora, nuestra visión, lo que nos ha pedido trabajar la presidenta Sheinbaum. Bueno, el comercio en la región, o sea, ¿qué le vamos a plantear a la nueva administración? ¿Hacia dónde vamos a trabajar? ¿Qué nos pidió la presidenta? El comercio intrarregional entre México, Estados Unidos y Canadá, de enero a septiembre de este año, es de $1,776.5 billones. Más o menos, para darnos una idea, es 1/3 del Producto Interno Bruto Mundial lo que genera nuestra región. Entonces, en la mesa hay como dos alternativas. Nos podemos fragmentar y dividir con acusaciones y tarifas. Podemos hacer eso si queremos, porque si nos ponen una tarifa, nosotros ponemos otra y Canadá pone otra, pues va a ser una división de nunca acabar. O construimos juntos una región fuerte, competitiva y preparada para liderar el futuro y competir con otras regiones. México, por supuesto, y nos pidió ya la presidenta que trabajemos eso, y vamos a trabajar con todos ustedes, es crear una región más fuerte y no un conflicto y una división. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es la propuesta que México va a preparar para esto? Bueno, primero, tener estabilidad regional. Hay que cooperar en seguridad, en migración, en gobernanza, en muchos temas. Estabilidad regional. Segundo, prosperidad compartida. Esto nos ha subrayado la presidenta Claudia Sheinbaum, que debe ser el objetivo de los tres países, lograr esto. Todo lo que vaya contra la prosperidad compartida no funciona. Todo lo que sean impuestos innecesarios, encarecer productos, dificultar producción, va en contra de la prosperidad compartida que queremos. Aumentar la competitividad global. Bueno, que las tarifas nos fragmentan, dificultan la tarea de las industrias, hacen que se pierdan empleos, se pierde la competitividad y se afecta tanto a Estados Unidos en primerísimo lugar, pero también a los demás, a México y a otros socios. Entonces, debemos, ¿qué hacer? Pues optimizar las cadenas regionales de suministro, mantener costos bajos, garantizar que nuestros productos lideren los mercados globales y trabajar en equipo, no dividirnos. Esto tiene muchas simpatías en México, en Estados Unidos y también en Canadá. Y pensamos que es una ruta adecuada, inteligente para la circunstancia que está viviendo el mundo. Muchas personas me han llamado del anuncio para acá, presidenta, para mostrar su disposición, desde luego toda la industria automotriz,
pero no solo la industria automotriz, la aeronáutica, la producción agropecuaria, bueno, todas las ramas financieras para apoyar la propuesta de México. Tiene un apoyo impresionante, muy amplio en los Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, Presidenta, estamos ya trabajando en esto, en la línea que usted nos dio, y también estamos acelerando las conversaciones con la Unión Europea para terminar la modernización del acuerdo con la Unión Europea y acelerar los acuerdos con países como Brasil en Latinoamérica y otras instrucciones que nos ha dado la Presidenta Sheinbaum. Ese sería mi reporte, Presidenta. Muchas gracias. Entiendo. Y en ese sentido también la siguiente pregunta es para los empresarios, si están evaluando alguna estrategia para las industrias mexicanas para pues adaptarse a este posible escenario de subida de aranceles. Sabemos que presentaron este plan, pero me gustaría pues conocer de manera específica, sobre todo por sector, qué planes estarían proponiendo o cómo ven la situación. ¿Alguien quiere comentar? Le recordaba a Gina que solo el 17% de la inversión en el país es inversión extranjera. El 83% de la inversión en el país la hacemos empresarios nacionales. Y por eso tan importante que estén representados aquí empresas nacionales, que somos parte de cadenas globales, que las vamos a fortalecer porque además el TEMEC, la estabilidad de los tratados de libre comercio en el mundo la dan las empresas que son inversionistas de largo plazo, no necesariamente los altibajos que hay con gobiernos que van y que vienen en los países, en distintos países. Sí, yo lo que quería comentar es que esta política del presidente Trump, que no sabemos si es política o es amenaza, porque ya sabemos cómo actúa muchas veces, es una política inflacionaria al 100% en su país. Entonces, yo estoy con la presidenta al 100%, creo que esto es una cuestión de diálogo, entre los tres países. Somos el socio más importante que tiene Estados Unidos. Es un socio que no va a dejar ir porque no le conviene. Y en cuanto a México, yo creo que también es muy importante hacer las cosas en México. La deportación que va a hacer, no sé qué tan masiva piense hacerla, pero va a deportar también gente con altos niveles de preparación. Entonces también hay que entender que la gente que viene es gente muy buena que tenemos que entrenar precisamente para fabricar cosas de alta calidad en México. México dejó de ser la maquila para hacer fabricación de alto nivel. Entonces tenemos la capacidad de fabricar de alto nivel, de competir con el mundo y de exportar a donde queramos exportar. Entonces las tarifas, yo creo que hasta en los aranceles famosos, yo creo que en este momento yo les aconsejaría que lo vieran como algo todavía en las nubes hasta que se acabe de negociar con los gobiernos. O sea, no tomen tantas preguntas en este sentido hasta que no la señora presidenta declare en que acabó este diálogo que están haciendo muy exitosamente con los gobiernos, porque a ellos no les conviene. O sea, cuando tú pones un arancel, mira, el año pasado somos partes del Mexico United States CEO Dialogue. El secretario de Agricultura comentó que cuando pararon los aguacates, por alguna situación que pararon unas semanas los aguacates, nunca en su vida tuvo tal caos en su oficina porque pararon los aguacates mexicanos. Entonces, México no lo van a parar. A quien van a afectar es al último consumidor que va a tener que pagar más por ese aguacate o más por ese coche o más por lo que se fabrique. Entonces, tampoco creo que van a hacer lo que están amenazando, en mi opinión. ¿Quieres comentar? Sí, adelante. Gracias. Bueno, yo quisiera nomás rápidamente poner un poquito en otro contexto la pregunta, y es básicamente en el sentido de lo que está pasando geopolíticamente con China y con Norteamérica. Y cuando vemos un poquito las estadísticas, vemos 3 regiones grandes en donde el comercio se ha venido regionalizando. Una es Europa, Alemania como el centro, y Europa del Este como un área de alta competitividad, de bajos costos. Si vemos China, si vemos Asia, que es el otro sector, vemos una China como el centro y vemos a Malasia, vemos a Vietnam, vemos a Indonesia como sus zonas de costos muy competitivos.
Cuando vemos Norteamérica y vemos la posición que tiene que tomar Norteamérica y la visión de Estados Unidos, nosotros somos una parte muy importante que complementa la competitividad para poder llegar a eso. Cuando vemos la dinámica de qué ha pasado con el comercio internacional, lo que vemos es que China le ha venido ganando espacio muy fuertemente a lo que es Norteamérica, a lo que es Estados Unidos. El comercio, por ejemplo, la participación en las exportaciones al mundo de Estados Unidos de 2000 a 2020 se ha caído casi un 30%, la de China se ha doblado. Cuando vemos un poquito hacia adelante, Estados Unidos nos necesita como un socio importante para poder enfrentar a China. Necesitamos ser aliados, necesitamos ser socios. Este esquema de aranceles lo que haría es que le restaría mucha competitividad a Estados Unidos en sus exportaciones hacia el mundo, que lo que necesita es al revés, porque cuando vemos el efecto geopolítico de que China va tomando cada vez mayor participación comercial, va tomando mayor participación geopolítica en los países que tiene. Entonces, aquí lo que necesitamos y lo que estamos trabajando desde el sector empresarial junto con el gobierno, y la presidenta nos acompañó en la reunión del CEO Dialogue, es realmente cómo podemos fortalecer a Norteamérica para enfrentar a China. México importa de China 120,000 millones de dólares. Estados Unidos importa de China 450,000, 460,000 millones de dólares. Canadá importa 60,000 millones de dólares. Si podemos traer todos esos empleos a la región, vamos a poder dar empleos, mejores salarios, y vamos a poder mejorar y vamos a reducir drásticamente la migración, porque la gente se va a quedar en México con mejores empleos. Entonces, toda la lógica tiene que ver que tenemos que trabajar de la mano y tenemos que trabajar juntos. Si realmente se llegara a implementar esto de los aranceles para Estados Unidos, sería darse un balazo en el pie. Yo creo que Estados Unidos tiene la sabiduría y nosotros tenemos la capacidad, y vamos a trabajar muy de la mano con el gobierno para poder ir adelante y tomar este beneficio para toda Norteamérica. Pero estamos trabajando en eso. Ayer la US Chamber, por ejemplo, sacó ya un desplegado en el que dice hay que trabajar en fentanilo, hay que trabajar en migración, pero los aranceles no son la respuesta. Entonces, estamos todos trabajando en eso y creo que vamos a poder salir adelante y vamos a poder sacar un provecho de esta amenaza que, como acaba de decir Gina, nos dieron. Gracias. Ahora, estamos hablando ahora del tema de los aranceles, pero ya vamos a tocar también aquí en la mañanera y en otros espacios el tema de lo que significaría que hubiera deportación. ¿Cómo contribuyen las y los mexicanos en Estados Unidos? Desde las y los trabajadores del campo, que son de primera, hasta el científico que trabaja en un lugar, porque todos nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera contribuyen a la economía de Estados Unidos. Entonces, y a todas y todos los vamos a defender y a reivindicar, porque los mexicanos y las mexicanas somos trabajadores de primera, como lo dije ayer. Entonces, esta idea de que son criminales, de que es falsa. No, son hombres y mujeres trabajadores como ningún otro. Entonces, también vamos a dar esos datos. Hoy sale, creo que en la jornada, lo que significaría que tantos trabajadores no dejaran de trabajar en Estados Unidos. ¿De qué porcentaje del PIB de Estados? 3%. Entonces, esa parte también la vamos a presentar aquí, lo que significa el trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos, que por lo demás también nos necesita. Y por otro lado, también es importante, porque ahora que estuve en el G20 también nos vimos con nuestros hermanos, amigos, compañeros, presidentes de América Latina. Y también ese trabajo y ese comercio y ese vínculo es fundamental y se va a fortalecer. Hoy lo platicábamos con Marcelo.
Presidenta, una última pregunta sobre la presentación de este plan y este consejo. ¿Cuáles serían los objetivos en materia de inversiones? ¿Algún número que nos pudiera pues detallar, igual de generación de empleos? Mencionaban que pues las miras son a mediano y corto plazo. ¿Cuántos años serían entonces de resultados? No, desde el próximo año vamos a dar resultados. De hecho ya, pues no se van hoy a Querétaro. Fíjense, en Querétaro se ha desarrollado la industria aeroespacial, eso lo ha trabajado mucho Marcelo, desde que era canciller. Y bueno, desde antes pues, pero particularmente desde la Cancillería. Entonces, Querétaro es una zona de producción aeroespacial muy importante y ahora el objetivo es que se construya el motor completo, la turbina completa. Es algo importantísimo, se va a anunciar desde hoy, pues eso quiere decir que ya está dando resultados el Consejo.